mañana en su gran programa Entre Amigos, el matinal del Gran Concepción, y ya llegamos en el último bloque de este día, jueves 5, con el bloque de Filosofía para Vivir, con dos grandes de la filosofía de Concepción, don Alejandro Oliva y Pablo, quienes están acá en esta mañana fría. ¿Cómo estuvo la llegada, Pablo? Todo bien, ¿no? Tranquilo, yo encuentro que no hace tanto frío. No hace tanto frío, se siente un poquito más la primavera en este último momento. Pero todo bien, con ánimo obviamente de empezar, así que todo tranquilo. Alejandro. Buenos días, Germán, y a todos. Sí, en realidad ya la primavera va a llegar, así que estamos más contentos, hay más sol, así que hoy día nos juntamos a hablar de filosofía. Y buen tema el de hoy día. Así que hoy día viene un gran tema, Paulo, que es el mito de Ulises. El mito de Ulises, justamente, Germán. Muchas gracias por ese pase. Pero antes, obviamente, de hablar, como lo hacemos siempre, vamos a hablar un poco del capítulo anterior, donde vimos sobre filosofía samurái, donde tú no estabas con nosotros. Pero lo estuve escuchando. Pero estuvo escuchando y tuvimos... estaba moralmente. apoyando desde lejos. Exactamente. Y tuvimos un invitado especial. Primera vez que hacíamos estas conexiones por Zoom e invitamos al director nacional de la Escuela Nueva Acrópolis, que nos habló un poco de lo que era la filosofía samurái. Nos fue explicando un poco el contexto histórico, de dónde nacen los samuráis, y además este código de ética que ellos tienen, que es el Bushido, ¿cierto? Que tiene unos 7 principios que nosotros podíamos seguir en nuestra vida cotidiana para poder aplicarlos. Entre ellos, por ejemplo, la cortesía, la lealtad, el honor, la compasión, entre otros. Todo este material, obviamente, como siempre, lo pueden ver en nuestras redes sociales de Nueva Acrópolis Concepción, Chile. Ahí pueden revisar, ya creo que llevamos como 8 o 9 capítulos, así que vamos súper bien. Pueden revisar todos nuestros capítulos anteriores, dejar su comentario y compartir, obviamente, todas nuestras redes. Así que eso, pero vamos a pasar, como decía Germán, al mito de Ulises. Bueno, Ulises yo creo que todos lo conocemos básicamente por uno de los dos grandes libros que escribe Homero, del mito griego, que es la Odisea y la Ilíada. Ulises era un príncipe que vivía en una pequeña y remota isla de Ítaca. Su padre era Laertes y su madre era Antíocrea. Se caracterizaba porque la familia de su madre, el abuelo de Ulises, era un astuto, era el maestro del engaño, y quizás se reconoce a Ulises posteriormente como una persona bien astuta, bien inteligente para resolver sus problemas. Lo vamos a ir viendo después. También participa, y yo creo que todos aquí conocemos lo que fue la Guerra de Troya. Hay películas que se han hecho interesantes y él participa justamente en esta Guerra de Troya. Pero vamos a ir viendo cómo en esta cultura griega siempre se va enfocando un poco a lo que es el mito. Las enseñanzas filosóficas se hacen mucho a través de mitos. Y no sé si aquí Alejandro nos puede hablar por qué existe esta importancia de contar historias a través del mito, o qué es lo que contiene un mito detrás. Sí. En general, ¿cierto? No solo el mito de Ulises, sino que otros mitos. Sí, en el caso de los mitos es importante entender que un mito no, es una invención, pero no es una mentira, sino que en general estos mitos, cuando aparecen en la historia, tienen algo de verdad. De hecho, durante mucho tiempo se creyó que Troya era una invención, y posteriormente sí se encontró la ciudad de Troya. Esto habla que efectivamente existió Troya, y con respecto a la guerra, lo más probable que haya existido. Lo importante del mito es que nos entrega una verdad, pero oculta, y detrás de esto, entre comillas, de esto que se va contando, de esta mitología, nos va dando unas enseñanzas, y eso es lo que siempre vamos a rescatar de un mito. Un mito, más allá de que esté basado o no en un hecho real, sin duda después de eso, quienes aparecen, sus protagonistas, lo bueno y lo malo que está en este mito, nos va a hablar de una realidad para el ser humano y sacar una enseñanza. Y eso es lo que pretendemos ver hoy día. O sea, no necesariamente el mito es fantasía. No necesariamente el mito es una ficción contada o creada por alguien. Completamente, no. Sino que está sacado de una realidad. De una realidad. Y que a veces ocupa un hecho histórico, un hecho real, donde se le van agregando una serie de enseñanzas para la posteridad. Y así como hasta el día de hoy nos llega el mito de Ulises, y vamos a ver lo que nos enseña. Más allá de que si la discusión si efectivamente fue la guerra o no,
hay una serie de enseñanzas que es la que queremos rescatar. No solo eso, yo creo que igual cuando lo vemos, por ejemplo, en una de las clases de filosofía, es que está cargado de símbolos, y los símbolos tienen interpretaciones que pueden entregarte una verdad. Entonces, por eso es importante, porque a través del mito se entregan verdades que están ocultas, obviamente, que están vedadas, y que nosotros tenemos que interpretar. Esa es un poco la idea. Así que vamos a ver un poco qué es lo que dice, o cuáles son estas características del mito. Claro. de Ahora, Ulises. también recordar un poco el mito que cuenta, que justamente este rey de Ítaca, otro príncipe de Ítaca, participa en la guerra de Troya. Tiene un papel fundamental para vencer en esta guerra de Troya, porque es el que se le pone la idea del caballo de Troya, que es con el cual se puede vencer. Ahora, posteriormente, él debe regresar a Ítaca. Y hay una serie de pruebas para poder llegar a Ítaca. Entonces aquí también es muy interesante, es cómo el ser humano se va a ver enfrentado en cierta situación y cómo en algún momento debe volver. ¿Volver a qué? Volver al origen, volver a ser mejor. Hay una serie de enseñanzas que vamos a ver acá. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, vamos a hablar que la guerra de Troya. ¿Por qué sucede la guerra de Troya? No sé si recordarán, pero es por el rapto de Helena. Por amor. Por amor, digamos. Y esto simbólicamente habla de los problemas humanos. O sea, ¿cuántas veces entramos en una serie de conflictos por problemas humanos? Y en general, lamentablemente, no siempre se solucionan correctamente y entramos en guerra. Y esta era una guerra fratricida donde estaba muriendo mucha gente. Entonces, ¿qué decide o qué propone Ulises? Bueno, hagamos un caballo. O sea, ingresemos, demos un regalo, como que nos vamos e ingresamos a nuestra ciudad y damos por terminado este conflicto. Cabe destacar ahí que estuvieron casi 10 años combatiendo a las afueras de Troya, fuera de las murallas, no podían entrar a lo que era esta ciudad. Y claro, pasados 10 años, por la fuerza bruta, tratando de entrar directamente, no podían, hasta que, justamente como dice Alejandro, se le ocurre a Ulises una idea. Y esta idea era la fabricación de una serie de caballos, no era solo uno, sino que eran varios caballos de Troya, y que contenían adentro a los soldados. Adentro se escondían los soldados. ¿Y qué pasa posteriormente? Claro, ahora, por eso que se reconoce a Ulises como la astucia, la inteligencia. Ahora que alguien dice, bueno, es un engaño. Pero no lo veamos tan literal, sino que hay que ver cómo el ser humano muchas veces va a tener que adaptarse para poder salir de un problema. No necesariamente es un engaño nefasto, porque claro, digamos es una historia, sino que hay que sacar la enseñanza. Y ahí tenemos la astucia y la inteligencia que demuestra para solucionar algo que ya llevaba 10 años. Era mucho tiempo y estaba muriendo mucha gente, digamos, dentro de la historia. En ese tiempo que las guerras eran cuerpo a cuerpo. Claro. Ahora, pero veámoslo desde el punto de vista humano. O sea, ¿cuántas veces no es mejor solucionar algo rápidamente que estar mucho tiempo arrastrándolo? Entonces aquí se habla de la inteligencia. También la capacidad de llevar adelante un plan de solución. O sea, muchas veces vamos a tener que ocupar el ingenio. Y también vamos a las lecciones sobre esto que decía Pablo, sobre la guerra bruta. O sea, muchas veces queremos enfrentar la vida de forma muy, muy frontal y van a quedar una serie de heridos. ¿Será necesario o será mejor utilizar la inteligencia? O sea, ya solamente en esta parte de la guerra de Troya, de la participación de Ulises, ya hay una serie de enseñanzas. Yo creo que eso es lo que podríamos rescatar, por ejemplo, en esta primera parte. Claro, una de las enseñanzas prácticas aquí sería esta creatividad, esta inteligencia, esta astucia que tenemos que tener nosotros al enfrentar cualquier tipo de problema que tengamos ante la vida. Muchas veces queremos ir adelante solamente y romper con todo, pero a veces la solución es un poco más sutil, es un poco más observándola desde lejos, pensando, y ahí uno puede entrar fácilmente. Y se ahorró 10 años de guerra, lo pudiste haber hecho un poquito antes. O sea, claro, en el fondo las personas que normalmente dicen, mira, aquí esta cuestión se rompe o se raja, claro, voy al choque, si tiene que quedar en barra queda. Hoy día Ulises nos dice de la misma forma, pero mucho más inteligente: no dejes mucho malheridos por el camino, sale fortalecido de acá, etcétera. O sea, no siempre la confrontación cuerpo a cuerpo resulta. En general no.
Justamente, y yo creo que acá otra característica que quizás no es de Ulises propiamente tal, pero sí de los troyanos, que fueron muy, digamos, orgullosos y pensaron que esta ofrenda de los caballos era de los dioses porque habían derrotado, ¿cierto?, todos estos atenienses. Pero ahí uno observa la superficialidad con la que vemos las cosas, porque uno es superficial y dice, es un regalo, pero no ve el contenido que se encuentra dentro. Y esta enseñanza me recuerda a una de las enseñanzas estoicas de Epícteto, quien decía, estimarías mucho más a una serpiente, o valorarías mucho más a una serpiente solo por el hecho de encontrarse en un cofre de oro. ¿Cuántas veces nosotros estimamos a personas por las cosas materiales que tienen, por el brillo que nos muestran por fuera, pero realmente quizás internamente son personas que son egoístas, que tienen avaricia, que tienen codicia, pero nosotros nos vemos, con los ojos nos cegamos y vemos toda la parte de afuera? Lo que le pasó un poco a los troyanos, es una ofrenda de los dioses, pero internamente tuvieron que haber sido un poquito más profundos, haber profundizado un poquito más. Claro. Estamos con Paulo y Alejandro en su espacio preferido de los días jueves, Filosofía para Vivir. Hoy día estamos repasando un poco y conociendo el mito de Ulises, en donde nos dice que tenemos que ser, para arreglar un conflicto, en el fondo, tenemos que ser también, utilizar la inteligencia, no solamente la agresividad. ¿Qué tenemos para esta semana? Para esta semana vamos con nuestra pauta. Entonces, hoy día tenemos el sábado, justamente este sábado 7 de septiembre, ahí si Davis me ayuda con la gráfica, la charla justamente del mito de Ulises. Mira, preciso. Vamos haciendo una previa. ¿Dónde nos vamos a juntar para la charla? Esta va a ser en la Biblioteca Municipal de Concepción, sábado 7 de septiembre a las 11:30 de la mañana. En la Biblioteca Municipal de Concepción, ahí obviamente vamos a profundizar mucho más de lo que es el mito, contar un poco más el relato de la historia, pero nosotros estamos abarcando ahora un poco de lo que vamos a ver. Desde las 10 de la mañana. Exactamente, desde las 11:30 de la mañana en la Biblioteca Municipal de Concepción. Y además, el próximo miércoles vamos a tener una charla sobre el Principito. A ver si Davis... ¿Sí? ¿El Principito? Exactamente, miércoles 11 de septiembre a las 20 horas en nuestra sede. Adelántanos un poquitito, Alejandro. ¿Por qué el Principito? Bueno, yo no doy la charla, pero el Principito en realidad tiene muchas enseñanzas que son interesantes, ¿sí? Entonces hay que ver el punto filosófico, el aprendizaje que podemos sacar. Solamente un ejemplo es cuando el Principito dice que hay que dar la orden correcta y él dice que hace que amanezca, pero justamente a la hora que va a amanecer. Porque si tú le dices 2 horas antes al sol que amanezca, no va a salir, y si le dices después, ya salió. Entonces, justamente espera el momento de decir, ahora que amanezca y sale el sol. Entonces, hay una enseñanza que puede parecer muy de niño, pero efectivamente es una realidad. A veces tenemos que decir las cosas cuando corresponden. Es una enseñanza muy, muy, muy sutil, pero muy bonita en el Principito. Así que la idea es que vamos a ver qué enseñanza filosófica podemos sacar de este libro y para aprender. Así que interesante. Este miércoles, el próximo miércoles, 11 de septiembre a las 20 horas en Serrano 1127. Y además recordar de que este bloque de Filosofía para Vivir es auspiciado por la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, que se encuentra a nivel nacional, desde Arica a Puerto Montt, con diferentes sedes, así que usted se puede acercar a su sede más cercana para participar de los cursos de filosofía, talleres, charlas gratuitas que se hacen dentro de todo Chile. Así que ahí está un poco la invitación. Sí, oye, siguiendo con el mito, sigamos, entonces. Sí, nos dice que luego que vencen en Troya, él, por diferentes motivos va a un augur o una profecía y le dicen que él para volver a Ítaca se va a demorar 10 años, pero que va a tener que pasar duras pruebas para llegar. ¿Esto qué significa? Porque en Ítaca estaba, digamos, Penélope, que era su esposa, y que básicamente en este caso va a representar el alma humana, y que él, en el fondo, después de todas estas vericuetos de guerra, de muerte y una serie de cosas, tiene que volver a reencontrarse internamente. ¿Y qué le dice la profecía? Que va a tener que pasar muchas pruebas, va a sucumbir algunas, pero va a terminar vencedor de todas. Y en este caso va a ser muy duro, y eso es lo que le dice. O sea, vas a tener que pasar una serie de elementos difíciles para volver a ser tú. Y además de esto, también la profecía le da una capacidad de expectativa. O sea, puedo volver, pero va a ser difícil. Entonces, aquí aparece una mezcla entre lo que es la libertad y el destino. O sea, finalmente, ¿qué diríamos desde el punto de vista filosófico? Todos tenemos que llegar a ser mejores, todos tenemos que llegar a superarnos. Sí, tenemos esa esperanza, pero el camino va a ser difícil y necesita mucho esfuerzo.
Entonces está la expectativa, pero está el destino y también está la libertad, porque en ese camino yo tengo que hacérmelo, yo tengo que ir adelante. Entonces es muy, muy interesante lo que viene, porque ahí comienza el camino de regreso, pasa una serie de pruebas, etcétera, etcétera. Digamos, lo seducen las sirenas, cae frente a unos monstruos, llega a una isla donde se convierten en cerdos algunos, otros comen flores de loto y olvidan de todo. Exactamente, o sea, es la vida. O sea, ¿cuántas veces no nos dejamos seducir por ciertas cosas, placeres, y nos olvidamos lo que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces no nos quedamos descansando en vez de avanzar? ¿Cuántas veces se nos olvida y porque tenemos un problema y por salir de un problema nos metemos en otro? Por ejemplo, aquí cuando enfrenta a dos monstruos juntos en el mar. O sea, o te dejás llevar por la tormenta y te caía al precipicio, porque si era una, o lo evitabas y caías en un remolino. Pero no, tenías que hacer algo. O sea, muchas veces nos pasa en la vida. Entonces, estas pruebas que tiene que realizar Ulises para volver a Ítaca, a donde estaba su amada, que es nuestra parte interior, digamos, nuestra alma, hay que pasar una serie de pruebas. Y es la vida humana. Y por eso que es tan interesante ver estos mitos desde el punto de vista filosófico, no solamente como una historia de ficción, sino qué es lo que hay detrás. Y bueno, y todos vamos ese camino. Todos de una u otra manera vamos caminando, vamos pasando pruebas, nos encontramos con monstruos, nos encontramos con dificultades, salimos de una y caemos en otra, pero finalmente lo que no nos puede pasar, y que lo que finalmente logró hacer Ulises, es no olvidar dónde tenía que llegar. ¿Y dónde tenía que llegar? Tenía que llegar a Ítaca, a su alma, a reencontrarse con su alma. A ver, cuando uno se enfrenta, como bien lo dicen ustedes, se enfrenta a los problemas, muchas veces vamos a tener un problema y a veces dos. Tengo que decidir qué soluciono, y si no lo soluciono caigo en otro. ¿Cuál sería su recomendación cuando la persona entra en este problema, en este proceso problemático, en donde tiene que tomar decisiones trascendentales para su vida? Yo creo que acá tiene que tener muy interiorizado cuál es su propósito o destino, hacia dónde quiere llegar. O sea, si uno previamente fijó hacia dónde quiere llegar, la respuesta se va a ir dando por sí sola. Obviamente, en la vida, como muestra Ulises, nos van mostrando una serie de pruebas que tenemos que ir superando, distracciones que nos van pasando, y obviamente nos van a querer alejar un poco de nuestro destino final, que sería Ítaca. Y no sé si profundizamos un poquito, por ejemplo, en este tema de las sirenas, que es un poco de lo que más se conoce, que siempre se habla de las sirenas. ¿Quiénes son las sirenas? Bueno, ahí el canto de sirena. El canto de sirena. ¿Qué es lo que hace Ulises? Se amarra al mástil. Para no caer en el canto de la sirena. O sea, en el fondo es un símbolo muy interesante. O sea, cuántas veces la vida nos va a seducir de distintas maneras. Las sirenas son un símbolo, desde el punto del materialista, el punto de vista del éxito, el punto de vista de no sé, nuestro egoísmo, nuestra vanidad. Y muchas veces caemos. ¿Qué es lo que hace Ulises? Se aferra al mástil. ¿Qué sería este mástil? Nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra determinación interior de hacer lo correcto. Entonces, finalmente la enseñanza es, hay que atarse al mástil. Vas a escuchar las sirenas, te vas a tender a ir, pero tienes que atarte al mástil. Y él pide que lo aten al mástil. Porque es muy interesante ese símbolo. Y yo creo que de una u otra manera todos los seres humanos estamos en ese camino de reencontrarnos, y tenemos que atarnos a nuestros mástiles. Cada uno de nosotros tiene una serie de valores internos, y que a veces podemos olvidar, pasar por alto, sin duda, pero tenemos que en algún momento atarnos al mástil y seguir adelante, porque tenemos un objetivo: regresar a Ítaca, regresar a nuestra alma, regresar a nuestro elemento interior, y eso no lo podemos perder. Sí, la característica del mástil que tiene, que es esta rectitud, porque es lo más recto que está en ese momento en el barco. Entonces, quizás nosotros también debemos buscar la rectitud interna de nosotros, claro, para aferrarnos a eso, para poder superar una serie de pruebas que vamos a ir pasando dentro de la vida. Oye, acá eso iba a leer justamente. Sí, hay unos que están preguntando si las charlas que dimos el día sábado en la biblioteca y el próximo miércoles en la sede, ahí sobre el Principito y sobre Ulises, son gratis. Sí, todas las charlas son gratuitas. Exactamente, gratuitas. Vamos a las redes, a ver qué comentarios tenemos este libro es buenísimo, por el mito de Ulises. Sí. Gracias por traernos a los clásicos. Qué lindo El Principito, uno de mis libros favoritos de niña. Qué gran enseñanza, muchas gracias por este espacio. Entre otros comentarios que yo de repente me pierdo aquí. Saludos a mis amigos filósofos, soy fan número 1 de su programa, me encanta, muchas gracias a María Eugenia, aquí que nos habla. Así que sí, buenos comentarios, como siempre. Sí.
Oiga, ha sido un bloque espectacular una vez más. Paulo y Alejandro nos traen estas clases en el fondo que son muy entretenidas, muy fácil de digerir, muy asimilable, fundamentalmente para poder tener, digamos, una guía para vivir tal vez, no encontrar todo muy grave, hay salidas, pero hay que leer y escuchar, hay que tomar clases de vida en el fondo. Pablo, Alejandro. Sí, el cierre. Bueno, la invitación obviamente a la charla del día sábado 7 de septiembre en la biblioteca para que profundicemos un poco más en lo que es el mito y sus enseñanzas filosóficas y rescatar, ¿cierto?, esta inteligencia, esta astucia para resolver nuestros problemas de la vida y también, digamos, no dejarnos llevar por estas distracciones que tenemos en nuestro entorno. Esos y cantos de sirena los cantos de sirena que siempre van a pasar y concentrarnos en nuestro objetivo. Así que parte de la enseñanza. A volver a tomar contacto con nuestra alma. Volver a Ítaca. Wow. Así el cierre. Wow. Tremendo cierre. Oiga, no se olvide que el jueves vamos a estar acá. Así Alejandro y Paulo por lo menos. No se pierda este programa. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día jueves. Igual, Muchas buen día gracias a todos. Que estén muy Nos vemos bien.